Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de EPAM. EPAM, como sabes, es una empresa que ya he analizado en el canal y que más concretamente esta semana ha presentado resultados y como puedes ver realmente la compañía ha caído más de un 25%, pasando de 249 a 191. Ahora mismo, en el momento de la grabación del vídeo, se está cotizando a 183 y como puedes ver, digamos que el mercado la ha castigado bastante. ¿Qué es lo que ocurre? Que si vamos aquí a la parte de finanzas, puedes ver realmente cómo los resultados han sido ligeramente mejor de lo que esperaba el mercado, tanto en EPS como en ingresos. En ingresos han batido por 0,37, es decir, 1.165 frente a los 1.161 esperados, y en EPS han batido en 6,39%, es decir, 2,46 frente a los 2,31 esperados. Y al final, digamos que esos resultados positivos no justifican esta enorme caída por la que ha sufrido EPAM, y no solo eso, sino es que además ha arrastrado a otras compañías del sector. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Pues como siempre, los resultados de la compañía para ver si justifican esta enorme caída y si es una oportunidad de inversión EPAM. Por supuesto, voy a hacer una valoración y estimaciones para medio y largo plazo, y además cómo afecta a otras compañías y qué oportunidades tenemos ahora mismo dentro de este sector. Por eso, como siempre digo, vamos a ir al Investor Relation. Aquí vamos a ir a la parte donde es el 9 de mayo que presentaron los resultados, y aquí podemos ver los puntos destacados de este primer trimestre del ejercicio fiscal 2024. En este caso, en primer lugar, los ingresos del primer trimestre fueron de 1.165 millones, un descenso interanual del 3,8. Recuerda que habían batido las estimaciones de analistas, pero con respecto al año anterior es un 3,8 negativo, es decir, los analistas o el mercado ya esperaba que EPAM presentara resultados negativos precisamente porque en guidance anteriores que han ido dando trimestres atrás, esta compañía poco a poco ha ido diciendo que los resultados cada vez son peores o las estimaciones cada vez son más flojas, y precisamente por eso poco a poco ha ido bajando y corrigiendo en bolsa. Además, los ingresos operativos, es decir, el beneficio operativo, fue del 9,5 con respecto a los ingresos y el ajustado del 14,9. Los EPS fueron de 1,97, es decir, un aumento de 0,24, pero los ajustados fue de 2,46, una disminución del 0,01. Esto es importante que lo entiendas porque el año pasado la compañía, más concretamente desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha tenido problemas, ha tenido que solventar problemas como traslado de plantilla, pago de incentivo a esa plantilla para que se traslade, al mismo tiempo despidos y pagar esos despidos, entre otras cosas. Es decir, se ha tenido que reestructurar y eso ha aumentado los costes de la empresa. Por tanto, digamos que la parte gap no es la que deberíamos de mirar, sino más bien la ajustada, y como puedes ver, de forma ajustada, el año pasado la compañía presentó mejores EPS, lo que quiere decir que esto también es un decrecimiento en EPS y no solo el 3,8 en ingresos. Pero como te digo, sí es verdad que ha sido mejor de lo que esperaba el mercado. Al mismo tiempo, para todo el año, EPAM actualiza los ingresos esperados a 4.575 y 4.675 millones y actualiza los EPS esperados a que estén en el rango de entre 7,34 y 7,64 y los ajustados entre 10 y 10,30, que si miras guidance anteriores, digamos que estos EPS son estimaciones más bajas de lo que había dado la empresa anteriormente. Por supuesto, también para el segundo trimestre, EPAM espera unos ingresos de entre 1.135 a 1.145, es decir, peor de lo esperado, y fíjate que en cuanto a EPS, entre 1,52 y 1,60, y los ajustados entre 2,21 y 2,29, que si te observas, realmente la parte ajustada ya es peor que lo que han presentado en este primer trimestre, y la parte normalizada también es peor que lo que han presentado en este trimestre. Por tanto, quiere decir que el segundo trimestre va a peor y esperan para todo el año también que sea más flojo. Como podemos leer aquí más abajo, el equipo directivo nos comenta: nuestro sólido desempeño del primer trimestre de 2024 refleja nuestro nivel de adaptabilidad a un entorno de demanda desafiante, que ahora creemos que es poco probable que mejore este año en la medida que esperábamos hace un trimestre. Es decir, las expectativas que tenían en el cuarto trimestre de 2023 han cambiado y ya no esperan lo que esperaban, que era que en el segundo semestre del año, la segunda mitad del año, se recuperara, digamos, la demanda, precisamente por la bajada de tipo de interés que alimentara
a que los clientes empezaran o comenzaran a invertir para digitalizarse. Pues precisamente digamos que EPAM no está viendo eso y por eso espera que todo el año 2024 sea malo y precisamente por eso el mercado la ha castigado en bolsa. Además comentan, mientras esperamos un eventual repunte de la demanda, estamos refinando nuestras operaciones globales e invirtiendo en entrega optimizada y habilitada por inteligencia artificial, consultoría, asociaciones, capacidades generativas de inteligencia artificial y talento centralizado en el cliente. Es decir, esto es similar a lo que ya comenté con Endava. Endava también está esperando a que la demanda vuelva y por tanto así pueda capitalizar todo ese aumento de demanda que está teniendo este sector, el sector IT, pero en el caso de EPAM es que al mismo tiempo se está reestructurando, es decir, que tiene problemas adicionales, pero mientras están esperando a que vuelva esa demanda, por supuesto también siguen mejorando o siguen optimizando el negocio. Si vemos ahora los aspectos destacados del primer trimestre de 2024, como te decía, los ingresos disminuyeron a 1.165 millones, una disminución de 45,5 millones o el 3,8%. Y si lo vemos de forma o, en este caso, excluyendo el impacto de la salida de Rusia, los ingresos disminuyeron un 4,8%. Al mismo tiempo, el beneficio operativo fue de 110,5 millones, una disminución del 9,8 o un 8,2 en comparación con los 120 millones del primer trimestre del ejercicio fiscal 2023. En los beneficios operativos, en este caso los non-GAAP, es decir, los ajustados, fueron de 173,6 millones, una disminución de 4,7 millones o el 2,6 comparado con los 178 anteriores. Y en cuanto a EPS, digamos que la forma GAAP nos presentan 1,97, 0,24 más o un 13% más que el 1,73 anterior. Ten en cuenta que esto está distorsionado y que no debemos de tenerlo en cuenta, sino es más importante los non-GAAP o los ajustados, que en este caso fueron de 2,46, una disminución del 0,01 o un 0,4% con respecto a los 2,47 anteriores. Piensa que el año pasado, por ejemplo, la compañía tuvo una serie de gastos adicionales, tal y como te comentaba, precisamente por ese traslado de la plantilla, por despidos de parte de la plantilla, al mismo tiempo también por pago de incentivos, ayudas, entre otras cosas. Lo que quiere decir que todos esos costes adicionales al final hicieron que los EPS, de haber conseguido que fueran 2,47, al final terminaron siendo los 1,73. Precisamente todo eso distorsionado por los costes adicionales. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, la parte ajustada. Es decir, que realmente la compañía decrece también en EPS. Si vamos a la parte de flujo de caja y otras métricas, el efectivo proporcionado para actividades operativas, es decir, el cash flow operativo, fue de 129 millones con respecto a los 87 millones. La compañía además recompró 396.000 acciones ordinarias por 120,6 millones durante el primer trimestre de 2024 bajo su programa de recompra de acciones, y el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior habían recomprado 30.000 acciones por 8,5 millones de su programa de recompra, y actualmente todavía le quedan a 31 de marzo 214 millones para, digamos, hacer o seguir haciendo recompras. El efectivo equivalente de efectivo y el restringido, 1.990 millones a 31 de marzo de 2024, que en este caso es una disminución de 52 millones o un 2,6%. Por supuesto, si lo comparamos con los 2.043 millones a 31 de diciembre de 2023. Y como último punto, la plantilla total era aproximadamente de 52.800 a 31 de marzo. Es decir, que en este número se incluían 47.050 profesionales de entrega, una disminución del 0,7% con respecto a diciembre de 2023. Esto es importante entenderlo, ya que, como sabes, para este sector se necesitan ingenieros cualificados, y precisamente el hecho de que EPAM tenga que despedir, no solo porque vea que lo que espera para todo este año va a ser negativo, sino además si tiene menos ingenieros cualificados, eso quiere decir que cuando vuelva la demanda, pues al final no va a poder capitalizar todo lo que sí podrá capitalizar, por ejemplo, otras compañías que tengan ingenieros igualmente cualificados, pero que a lo mejor salgan o más baratos o que no hayan tenido que despedir a esos empleados. Cosa que, como EPAM está reestructurando la empresa y está, digamos, siendo más eficiente en la parte de costes, el problema
problema es que al despedir a estos ingenieros, pues esto puede repercutir en unos peores ingresos y beneficios, al menos a medio plazo. Además, si seguimos bajando, aquí podemos ver las perspectivas de 2024, tanto para el año completo como para el segundo trimestre, y aquí vemos que, por ejemplo, a medida que la compañía ingresa en el segundo trimestre, la demanda de los clientes no está mejorando en el grado esperado originalmente. Como resultado, EPAM ahora mismo lo que espera es lo que te comenté anteriormente, entre 4.575 y 4.675 millones para todo el año, una disminución del 1,4. En el punto medio del rango, la compañía espera que los ingresos en términos orgánicos de tipo a cambio constante, excluyendo el impacto de Rusia, disminuya aproximadamente en un 2%. Es decir que, como ves, la compañía sigue pensando que espera para todo el año una disminución de sus beneficios, o en este caso de sus ingresos. Para todo el año, además, EPAM espera que los beneficios operativos normales sean o se sitúen en el 10,5 con respecto a los ingresos, y los ajustados entre el 15 y 15,5. Además, la compañía espera que su tasa impositiva sea del 20% y la ajustada que sea más o menos del 24%. Y por supuesto los EPS que se sitúen entre los 7,34 y 7,64 y de forma ajustada entre los 10 y 10,30. Que por supuesto todo esto es peor de lo que ya estimaban en guidance anteriores. Y todo eso con unas acciones en circulación de 58,7. Y para el segundo cuarto, que también se espera que sea negativo, por supuesto la compañía espera 1.135 a 1.145, una disminución del 2,6, y que por supuesto esa disminución sea del 3%, excluyendo el impacto de la salida de Rusia y con el cambio constante. Al mismo tiempo también el beneficio operativo que se sitúe en entre el 9-10% de los ingresos, y que la parte ajustada sea de entre el 13,5 y 14,5, y por supuesto la tasa impositiva que se sitúe en el 25% o 24% ajustado, y los EPS entre 1,52 y 1,60 y 2,21, 2,29 ajustado, con unas acciones en circulación de 58,8. Como ves, todo esto es negativo y motivos más que suficientes para que, digamos, el mercado haya decidido tumbar a la compañía, porque como se ve, esta empresa se está reestructurando, además sigue teniendo que soportar esos problemas con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y precisamente eso hace que se incrementen los costes, y no está viendo que la demanda se esté incrementando, cosa que otras empresas del sector, que hablaremos luego, pues sí están viendo que a lo mejor para la segunda mitad del año sí tengan algunos contratos y que por supuesto puedan crecerle los ingresos. Una vez hemos visto más o menos todo esto, aquí si bajamos ya no podemos encontrar, digamos, tanto la P&L como el balance. Por ejemplo, en la P&L podemos ver ya más detalladamente cómo los ingresos pasaron de 1.210 a 1.165, luego aquí los costes que ves realmente, y aquí es donde está la diferencia, como parece que los costes se han reducido, y precisamente por eso no tenemos que mirar la parte GAAP sino la ajustada. ¿Por qué? Porque aquí vemos que parece que los EPS pasaron de 1,73 a 1,97, pero realmente es que han habido unos costes extras en la parte de ingresos, en la parte de marketing general, administrativo, en la parte, como te digo, de empleados, entre otras cosas, y todo eso entre incentivos, etcétera, pues ha hecho que al aumentar los costes la compañía haya generado peores EPS, pero de forma ajustada. Por supuesto, digamos que la compañía este año o este trimestre ha presentado peor que el trimestre anterior. Si seguimos bajando un poquito más, vemos que por ejemplo en cuanto a efectivo y equivalentes ha habido una reducción pasando de 2.036 millones a 1.983 millones. Luego después aquí también vemos inversiones a corto plazo, la parte de pasivos, por supuesto que tenemos las cuentas por pagar, al mismo tiempo también aquí vemos la deuda a largo plazo, que vemos que se reduce un poquito, los pasivos también se incrementan un poquito, pero bueno, digamos que todo esto es la parte del balance. Lo interesante es que si seguimos bajando nos enseñan, digamos, que los ajustes que hace la compañía tanto para 2023 como para 2024. Recuerda que la compañía partía de 1,73 de EPS, pero los ajustados son 2,47, mientras que en 2024 fueron de 1,97, que aparentemente es más
con respecto al año anterior, pero realmente de forma ajustada, excluyendo esos costes o normalizándolo, hubiera sido o ha sido menos de lo que fue en 2023. Por tanto, aquí vemos los ajustes que ha hecho la compañía, digamos que esta es la parte GAAP, luego los ajustes, como evidentemente suma o resta, digamos en este caso, los costes adicionales, es decir, que los devuelve y los normaliza, lo que quiere decir que al final esto hubiera sido en lugar, por ejemplo, en 2024, en lugar de 834, 811, pero fíjate que aquí, por ejemplo, digamos que en cuanto a costes de ingresos, en lugar de 855 hubiera sido 830 millones. En la parte de gastos, ventas generales y administrativos, en lugar de ser 211, que ya fue más de lo que fue este año, hubiera sido 185, ¿vale? Y aquí en cuanto a ingresos operativos, fíjate que en vez de 120 hubieran sido 178. Por tanto, al haber tenido más beneficio operativo, por tanto se hubiera llegado a un beneficio neto mayor en vez de 102, 146 y por tanto unos EPS mayores, cosa que este año realmente si lo vemos aquí la parte GAAP pues fue de 116, pero la parte de ajustada realmente digamos que fue un poquito menos y por tanto los EPS fueron menos. Por tanto, como ves, realmente en cuanto a la parte ajustada de la compañía, vemos que la compañía está decreciendo, precisamente que fuera lo que esperaba el mercado, como te comentara, y más o menos estuviera en el rango de lo que esperaba, no significa que el resultado haya sido positivo, porque realmente el resultado que se esperaba por esta compañía es que fuera negativo, y mirando la parte ajustada vemos que la compañía ha presentado peor que el año pasado y encima las estimaciones para este próximo año no son nada buenas. Entonces, una vez hemos visto más o menos todo esto, lo interesante es irnos a Ticker, donde como sabes, digamos que ya aquí podemos ver, por ejemplo, la valoración de la compañía y aquí si vamos, por ejemplo, por PER, para hacerlo de una forma más simple, vemos el desplome que ha sufrido la compañía. Ahora mismo estaría cotizando, según Ticker, a 18 veces, pero lo curioso... Primero voy a mirar o enseñarte el historial, es que la compañía aquí se ve que en el último año ha cotizado a 25, en los últimos 3 años a 37, en los últimos 5 años a 38 y en los últimos 10 años, por ejemplo, a 31 veces. Es decir, que incluso mirando o quitando la distorsión de 2021, más o menos aquí se puede ver que más o menos el rango de esta compañía ha estado entre 25 y 30 veces más o menos. Por supuesto es verdad que la parte de 2021 distorsiona el múltiplo, pero es que ahora mismo está a, como te decía, 18 veces. Entonces, aparentemente... parece que la compañía está cotizando al múltiplo más bajo histórico. De hecho, incluso si me voy un poquito más para atrás, fíjate que estas 18 veces, 17,69, 18 veces, si nos vamos aquí a 2022, prácticamente solo hubo un punto o un momento en el que se bajó o se pagó, digamos, con un múltiplo inferior, como vistes ahí, unas 16, 17 veces. Pero es que ni en pandemia se llegó a pagar eso, se pagó 25 veces. Ten en cuenta que antes de que pasara el conflicto entre Rusia y Ucrania, realmente las expectativas que había por esta compañía era de que tuviera crecimientos de doble dígito medio altos, superiores al 20-25%. Es decir, que si esta compañía, incluso siendo dentro de la del mismo sector la que más tamaño tiene y que por ende digamos que es la que más volumen de facturación podía tener y al mismo tiempo tener un mayor o una mayor cuota de mercado, era lógico pensar que esta compañía, aparte de ser la más grande, si podía mantener esos altos crecimientos, lo lógico es que el mercado le asignara un múltiplo superior. Por eso ves que como mínimo en pandemia se pagó 25 veces. Después de la guerra entre Rusia y Ucrania, ahí es cuando realmente empezaron a venir problemas que afectaron directamente a esta compañía en concreto. ¿Por qué? Porque generalmente estaba centrada en clientes de esa zona geográfica y además tenía empleados, es decir, ingenieros cualificados también de esas zonas geográficas o alrededores. Y por eso, digamos que por una parte han perdido clientes y por otra parte han tenido que trasladar a parte de la plantilla y al mismo tiempo, como te decía, aumentar los costes, ya sea pagar por incentivos por traslado, despedir a plantilla y pagar esos despidos, entre otras cosas.
Todo eso ha hecho que de forma lógica el mercado haya bajado el múltiplo de esta compañía y ahora mismo, siendo sinceros, lo importante es entender qué múltiplo debemos asignar a esta compañía para las estimaciones de los próximos años. Aparentemente, como te digo, puede parecer que la compañía A183 está cotizando barata, pero es que tienes que tener en cuenta que es barata con respecto a qué. Con respecto a los beneficios que presenta y presentará a futuro. Y por tanto, si ahora mismo se estima, las estimaciones que hay para esta empresa es que por los problemas que está pasando, las estimaciones para los próximos años van a ser peores, es decir, que la compañía sí podrá crecer a doble dígito, pero a lo mejor ese doble dígito ya no estará entre el 20-25%, sino más cercano al 15%. 15-18%, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero es muy inferior. Y entonces, ahora mismo nos encontramos a una empresa que crece menos que los competidores principales del sector y que además tiene problemas estructurales que tiene que estar solventando, que por supuesto pueden ser temporales, le puede llevar 1 año más, 2 años más, no sabemos, y además tenemos que esperar a ver que la demanda vuelve, pero ya no solo vuelve al sector, sino que EPAM consigue capitalizar parte de esa demanda, porque sí estamos viendo otras compañías del sector que sí están presentando decrecimientos inferiores o incluso crecimiento cuando otras compañías como EPAM ha presentado decrecimiento. Por tanto, una vez has entendido esto, vamos a ir a la parte primero de estimaciones para ver, digamos, la valoración o estimaciones de esta compañía para los próximos años. Aquí, por ejemplo, en cuanto a lo que estiman los analistas, vemos que en cuanto a ingresos, ves que las estimaciones que aparecen aquí son para 2024 se espera otro decrecimiento. Es decir, la compañía ya viene de un decrecimiento en 2023 y de crecer también en 2024. A diferencia, como te digo, de otras empresas que sí esperan crecimiento, que te la nombraré después, ¿vale? Pero luego para 2025, que se supone que más o menos se espera que se recupere, pues ya que crezca un 12, un 14, un 20, un 10. Estamos hablando de crecimientos que, siendo optimistas, a lo mejor sería crecimientos medios del 15% para 2028. 15% en ingresos. Y si bajamos a la parte de EPS, porque estamos mirando por PER, en este caso vemos que de crecimiento en 2024 del 4% en EPS y luego crecimiento del 12, 14, 25, 17, que podríamos estimar que en vez de ser del 15% en ingresos sea del 16, 17, 18% como mucho. Por tanto, en primer lugar, este crecimiento que ahora habría que verlo porque fíjate los crecimientos que tenía la compañía anteriores, es decir, 20, 42, 17, 23, 26, 19. Sí es verdad que ha tenido algún año más flojo, un 6, pero 23, 33, es decir, de media, crecimientos incluso medios superiores al 25% de media. Y ahora pasa a tener crecimientos del 15, 16, 17. Por tanto, es lógico que el múltiplo que pague el mercado por esta compañía sea inferior. Y si encima esta compañía tiene problemas reales por aumento de costes, cambios de plantilla, reestructuración del negocio, pues también es lógico que el mercado pague un múltiplo inferior. Bien, el múltiplo actual, como te acabo de enseñar, es 18 veces. Por tanto, yo voy a hacer dos escenarios. En primer lugar, escenario actual, que mantenga las 18 veces a largo plazo, y voy a intentar creerme que puede llegar a estos 19 de EPS, es decir, que la compañía, si es verdad que consiga reestructurarse y volver a la senda del crecimiento, pero ya no de 25, sino a lo mejor de, en este caso, 15, 17%, y luego otro escenario donde le aplique un múltiplo un poquito superior, pero razonable para todo lo que le está pasando a esta compañía, ¿vale? Por tanto, en primer lugar, me voy a ir a la calculadora y voy a tener en cuenta estos 19,10 de EPS. Pongo aquí 19,10 de EPS y lo voy a multiplicar por las 18 veces. Esto significa que la compañía llegaría potencialmente a un precio objetivo de 343. Ahora mismo la compañía está cotizando a 183. Es decir, básicamente estaríamos hablando de, estaríamos cerca de doblar.
a 5 años, a 2028, teniendo en cuenta que este año será un año perdido. También tienes que valorar eso, que un año, entre comillas, de crecimiento donde se mantenga la compañía, si inviertes, por ejemplo, hoy y de aquí a final de año la compañía sigue presentando resultados negativos, lo lógico es que a lo mejor durante todo el año la empresa siga castigada. Por lo que quiere decir que también tendrías que valorar el coste de oportunidad de invertir en otra empresa que a lo mejor desde hoy empieza a presentar resultados positivos, ¿vale? Pero aún así, como te digo, un escenario estándar, 343 de precio objetivo. Ahora, si esos 19,1 de EPS lo multiplico por un múltiplo más apropiado, y yo creo que sería, entre comillas, lo razonable para pensar que esta compañía, una vez se recupere, el mercado pueda pagar ese múltiplo de forma consistente o de forma, digamos, justificada. Para mí estaría aproximadamente en las 24-25 veces. Es decir, olvídate de 30, 35, 40, porque para esta empresa, viendo los problemas que tiene y el crecimiento que ha tenido, pues por supuesto la confianza del mercado puede verse deteriorada. Aún así, 25 veces yo creo que es un múltiplo, digamos que algo optimista, pero podría ser razonable si la compañía demuestra que vuelve a la senda de crecimiento. Por tanto, en este caso, esto lo multiplico por 25 y ves que ya llegaría a 477. Te puede parecer sorprendente porque es que aquí vemos 183, pero no te olvides de una cosa, y que esta compañía, si vemos aquí 5 años, esta compañía viene de 705. Es decir, que realmente los múltiplos que se llegaron a pagar por esta compañía, también es verdad que por las expectativas que había puesta en este sector y en esta compañía en concreto, ni siquiera lo vamos a ver a 5 años, ¿vale? Es decir, que realmente fíjate que incluso el punto más alto de 2022, 444, y aquí me sale un precio objetivo de 477, es decir, que el precio a 5 años, en teoría, volvería a estar en un rango similar a el precio que ya tuvo esta compañía a finales, mediados de 2022. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es interesante entender que todo lo que ha pasado en el pasado no garantiza, como sabes, todo lo que haya ocurrido con el precio de cotización de una compañía no asegura que vaya a ocurrir al futuro. Y por supuesto, digamos que todos los análisis pasados no garantizan estimaciones futuras. Precisamente por eso te estoy diciendo que aquí es importante asignarle un múltiplo, pero no acorde a lo que crean los analistas o al histórico que sí hemos visto, por ejemplo, en otros vídeos. En otros vídeos te he mirado directamente el histórico, pero no es simplemente porque yo mire el histórico y con eso ya me conformo para decir, bueno, pues si paga esto, pues llega a este precio y punto. No, en ese ejemplo yo lo que valoro es que la compañía, si lo que era capaz de hacer en el pasado puede continuar haciéndolo de aquí a futuro, es lógico que el mercado como mínimo pague los mismos múltiplos que ya ha pagado por la compañía. Pero aquí, como ves, con EPAM estamos viendo un escenario diferente. Una compañía que tenía una capacidad productiva y de crecimiento mayor, que se ha ralentizado, que tiene problemas estructurales y también temporales, que se tiene que reestructurar y que eso le lleva un tiempo y unos costes adicionales y que al final, incluso dentro del mismo sector, no es la que está mejor posicionada, porque aunque sea la que tiene un mayor tamaño, lo curioso es que sí, cuando unas compañías, como ya te he explicado, dentro de un sector están creciendo, cuando otras decrecen, quiere decir que las que están creciendo están robando cuota de mercado. Y eso es importante, ya que cada vez que vayamos a invertir en un sector en concreto o en una empresa en concreto, debemos de intentar asegurarnos de estar invirtiendo en la mejor. Por tanto, ¿te puede parecer interesante estos 477 de precio objetivo si de aquí a 2028 el mercado pagara 25 veces por esta compañía y además la compañía nos demuestre de aquí a 2028 que va a tener ese crecimiento en EPS de entre el 15 y 17%? Sí, esto parece interesante y además podría ser factible. Incluso podríamos valorar un escenario intermedio donde realmente esas 19,1 de EPS
lo multiplico por 22 veces de múltiplo, un punto intermedio entre las 18 actuales y también digamos que las 25 veces, por si te parece demasiado. Y vemos que también el upside es bastante interesante, es decir, estaríamos hablando de más que doblar a 5 años, cosa que, como ves, es interesante. Ahora bien, aquí debemos de hacer una reflexión sobre qué es lo que estamos analizando. Cuando vemos una empresa como EPAM, no todas las compañías que bajan son digamos, en este caso, una buena oportunidad o una buena inversión. Ojo, no estoy diciendo que EPAM no lo sea, porque como has visto, realmente a medio y largo plazo, sobre todo largo plazo, más de 5 años, donde tenemos más garantías por darle más tiempo a la compañía para que se reestructure y nos demuestre que vuelve a la senda de crecimiento, pero digamos que con EPAM sí hay una oportunidad de crecimiento que nos tiene que demostrar, pero luego es que hay otras compañías del sector que lo están haciendo bien. Y aquí me voy a ir al caso de Globant. Globant es una empresa que, si me voy aquí a la parte de descripción y pongo, por supuesto, Globant para que la veas, fíjate cuál es la comparativa de qué es lo que ha hecho la empresa. Por supuesto, digamos que al igual de otras compañías del sector, digamos que ha presentado crecimientos más flojos. Pero fíjate cuál es la diferencia. EPAM presenta decrecimiento, Globant presenta crecimientos flojos. Es decir, Globant, a pesar de que se vea afectada, sigue creciendo. Y recuerda que aunque se reduzca las expectativas de crecimiento, mientras siga creciendo, eso significa que la empresa vale más. Punto. Independientemente del múltiplo que le quiera asignar el mercado a una compañía, ten en cuenta que si una compañía siempre presenta crecimientos, aunque puedan ser más flojos un año que otro, cada año vale más. La empresa, no lo que le asigna, no el valor que le asigna el mercado, sino lo que vale la empresa sola. Vale, por tanto, si vamos aquí, por ejemplo, a la parte de estimaciones, fíjate como, por ejemplo, aquí en cuanto a revenues, aquí podemos ver como la compañía también ha tenido crecimientos muy buenos, 27, 27, 28, 26, 26, pero fíjate, 2021, 59, 23, 37 en 2022, en 2023 que te enseñé, EPAM tuvo un decrecimiento y para 2024 también un decrecimiento. Fíjate que tuvo en 2023 un 17 cuando EPAM decreció y en 2024 se espera que crezca un 16. Esta compañía presenta resultados la semana que viene. Ojo, puede ser que presente resultados la semana que viene y diga, estamos viendo, al igual que lo ve EPAM, estamos viendo que, digamos, de aquí a final de año, pues digamos que la demanda se está reduciendo. ¿Por qué te estoy hablando yo de Globant? Porque al final también cuando digamos que una compañía presenta, como es el caso de EPAM, y tras la presentación de resultados hay una caída tan drástica, normalmente por arrastre, es decir, por efecto directo o indirecto, afecta a otras compañías del sector. Y si en este caso yo aquí cojo y pongo Globant, ¿vale? Stock, aquí puedes ver cómo directamente qué es lo que ha pasado con la compañía. Que la compañía no ha presentado, como te digo, presenta la semana que viene, pero fíjate que pasó de 191 a 174. Una caída que realmente fue cercana al 9%. Ahora mismo, a lo largo de la semana, como puedes ver, lleva una caída del 6,92 y está cotizando a 173, pero ha tenido una caída del 9% por EPAM. Simplemente. También es verdad que se vio afectada Nagarro y también es verdad que se vio afectada Endava. Pero en este caso, Globant es la que se llevó, digamos, la mayor caída. Precisamente porque al mismo tiempo es la empresa del sector que el mercado le estaba asignando un múltiplo mayor. ¿Por qué? Precisamente por lo que te estoy comentando, porque los crecimientos para esta compañía son positivos, cosa que otras compañías, como ya hemos visto el caso de Endava, que te he explicado, que esperaba que la primera mitad del año fuera mala, pero la segunda mitad del año fuera buena. Por tanto, para ellos, el primer semestre de 2025, segunda mitad de 2024, sea bueno gracias a la bajada de tipos de interés. Nagarro ha comentado algo similar y aparte,
Recuerda que tienen ingenieros cualificados de la India que les salen más baratos, al igual que Endava, que también por la última adquisición resulta que tiene ingenieros cualificados también de la India. Y por supuesto están mejorando y optimizando sus procesos de producción. Todo esto es positivo y todo eso hace que al final esas compañías, si caen, caen menos, o si crecen, crecen un poquito, como puede ser las expectativas de Nagarro, que a lo mejor tengan un ligero crecimiento. Pero es que en el caso de Globant estamos viendo que parece que no le afecta. Crecimiento del 17% en 2023 y para 2024 un crecimiento del 16%. Ojo, todo esto lo estoy diciendo antes de que presenten la semana que viene resultados. Que lo mismo, la semana que viene presentan resultados y nos actualizan y nos dicen, efectivamente, para este año se ven las cosas muy complicadas y bajan el guidance. Lo que quiere decir que al final este crecimiento puede significar que todavía no lleguen o que se quede corto, depende de lo que nos digan, ¿vale? Pero esto puede significar que a lo mejor el mercado pueda caer o tumbar esta compañía todavía más si se reducen estas estimaciones. Pero ahora mismo lo que estamos viendo comparando una empresa con la otra es que en el caso de EPAM estaríamos comprando una empresa barata, pero curiosamente si analizas bien el sector, la mejor del sector es Globant. Objetivamente hablando, no es porque me guste más a mí, es porque objetivamente es la mejor. Crecimiento del 16% o del 17%, ya no te voy a contar con lo de 2024, 2023, creciendo un 17% cuando otras han decrecido un 4%, han decrecido un 3%, han decrecido un 2%, ¿me entiendes? Y esta creció un 17%. Es decir, claramente es la mejor del sector. Y además, por supuesto, para los próximos años se espera que siga teniendo crecimientos que cada vez vayan en aumento. Es decir, NPS del 13, 19, 20, 29 y por supuesto esta empresa puede crecer a más de 20% tranquilamente, tal y como ha ido demostrando. Y encima es una empresa que si la comparamos con EPAM, fíjate que la capitalización es muy inferior, 7.400 millones, frente a, por ejemplo, la capitalización que en este caso tiene EPAM, que es una empresa mucho más madura, mucho más grande, de 10.600 millones. Precisamente era más grande, se consideraba que era más estable, pero la realidad es que tiene más problemas. Y precisamente esos problemas, como está perdiendo cuota de mercado, y curiosamente hay una empresa del sector que es Globant que sigue creciendo, ¿no te da que pensar que a lo mejor es Globant la que está robando cuota de mercado y EPAM a lo mejor, si tienes en cuenta las estimaciones anteriores o múltiplos anteriores, a lo mejor puede que no volvamos a ver los crecimientos que tenía? Por tanto, una vez hemos visto lo que le ha pasado a EPAM y cómo está Globant, fíjate una cosa interesante, y es que si yo me vuelvo aquí y pongo Globant, verás cómo realmente en la parte de valoración, y esto es lo curioso, fíjate, hemos analizado EPAM, hemos visto que tiene problemas temporales o estructurales que tiene que ir solventando y que su crecimiento se puede ver ralentizado, pero en el caso de Globant ya te he demostrado que los crecimientos que está teniendo incluso son buenos aunque haya dificultades en el sector. Pues fíjate que ya por esta compañía, por PER, se está pagando 26 veces. Fíjate que si yo pongo aquí 3 años o 5 años, curiosamente solamente se pagó 26 veces en pandemia. Es decir, ahora mismo esta compañía está en el rango bajo, es decir, solo aquí se pagó en un momento 24 veces en abril de 2023, pero realmente esta compañía está en el rango más bajo, Globant, incluso que en pandemia. Es decir, está en el mismo punto que en pandemia. El crecimiento esperado para esta compañía es similar o superior una vez se recupere la demanda. Por tanto, es verdad que los crecimientos a corto plazo para esta compañía y para el sector puedan ser más flojos, precisamente porque hasta que no comiencen a bajar los tipos de interés, la demanda no empezará a invertir para digitalizarse, pero a pesar de eso, digamos que esta compañía ya está creciendo más
que sus principales competidores, lo que quiere decir que está robando cuota de mercado. Y seguramente cuando se normalice la situación del sector, esta compañía volverá a la senda de crecimiento que tenía anteriormente. Si anteriormente el mercado llegó a pagar, ya no te digo que 70 ni 80 veces por la parte de 2021 distorsionada, pero si llegó a pagar 40 veces o 35, fíjate que ya tenemos otra cosa diferente, porque en este caso esta compañía la tenemos a 26 y todavía puede tener una expansión de múltiplo a 30 o 35 veces como mínimo una vez se recupere el sector. Y si además es una empresa más pequeña que puede crecer más que EPAM, pues quizás aquí deberías de valorar, y no te estoy diciendo que inviertas ni en Globant ni en EPAM, sino que cuando hacemos un análisis de una compañía también debemos analizar qué le ha ocurrido o qué le ocurrirá a las compañías del mismo sector para, por supuesto, intentar invertir en la mejor compañía del sector, ya que precisamente como nuestro dinero o nuestro capital es limitado, pues debemos de intentar centrar nuestras inversiones en aquellas oportunidades que nos puedan ofrecer una mayor rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de EPAM y del sector IT. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.